Bien, así como decía que nos vamos cargando de mucha información, de muchos temas importantes y cosas que hay veces no sabemos cuánto sabemos hasta que lo empezamos a poner en práctica o empezamos a compartirlo, a hablar, eh, o inclusive viene alguien y nos preguntan, nos pide ayuda. Hoy, por ejemplo, me mandaron un WhatsApp diciendo: Claudio, tengo un grupo de personas que está buscando empoderarse. ¿Qué puedo aconsejarles? Sabemos que no aconsejamos, pero eso es lo que me pidieron. ¿Qué puedo aconsejarles? ¿Qué les puedo compartir? Entonces, todas esas cosas, estas aulas son exclusivas para que nosotros podamos ir aplicando lo que estamos conociendo, lo que estamos adquiriendo en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Entonces, vamos a ver prácticas conversacionales, algunas cosas, herramientas, no vamos a ver todo, solamente vamos a tomar algunas partes, y para ello hemos seleccionado a Silvia, con toda la experiencia que ella tiene y que ha ido adquiriendo en este tiempo con estas cosas. Silvia, ¿estás allí presente? A ver. Aquí estoy, aquí estoy, ahí se Bueno, escucha. se Bueno, por escucha ahí. perfecto. Bueno. Creo que también tenemos bien en lo que es el Internet, así que buenas noches a todos. Realmente este es un tema, eh, como dice Claudio, que todos preguntan, siempre les asalta la duda, ¿cómo voy a hacer una vez que me certifique? ¿Cómo voy a trabajar con la persona que tengo al frente, con el coachee? ¿Y qué le voy a preguntar? ¿Cómo voy a hacer? Siempre hay pasos. Creo que el lunes pasado, no, el anterior, Claudio y Ele también estuvieron dando algunas pautas de estas, es decir, eh, dijeron los pasos, en realidad, que se tienen que llevar a cabo antes de una charla que tiene que ver con el acuerdo, que tiene que ver con la confidencialidad, con esto de que la persona que tenemos al frente necesita tener confianza para poder abrirse, para que podamos llegar a esa persona y que, porque todos sabemos que cuando alguien viene a una consulta, a una sesión, eh, viene con una idea de lo que le sucede, pero cuando comenzamos a preguntar, eh, hay cosas mucho más profundas y saltan a través de esas preguntas. Nunca sabemos muy bien qué cosas tenemos que preguntar hasta tanto no escuchemos a la persona, porque no todos los casos son iguales, hay personas que tienen apertura, que hay personas que solamente le preguntamos 2 o 3 cosas y comienzan a hablar, hay otras que no, entonces necesitamos aprender todo lo que tiene que ver con la corporalidad, cómo se sienta, cómo está su rostro, todas estas cosas necesitamos eh, hacerlas. Y después de todo eso que nosotros aprendemos, que tiene que ver con la teoría, como dice Claudio, tenemos que llevarla a la práctica. Recién ahí, cuando estamos en la práctica, nos damos cuenta de que estamos demasiado, o al menos eso me sucedió a mí, estaba demasiado enfocada en hacer las cosas bien. O sea, es decir, en hacer las cosas que yo consideraba que eran correctas, los pasos a seguir, no me tengo que olvidar de esto, no me tengo que olvidar de lo otro. Y eso, cuando yo estaba en esa situación, entonces estaba enfocada en mí, y no en la persona que tengo al frente, no en la persona que viene a buscarme ayuda. Entonces, no nos enfoquemos tanto en eso,
en lo que voy a decir, en cómo lo voy a decir, las preguntas que voy a hacer, sino sencillamente en pasos que tienen que ver con esto que estuvieron viendo, que es la creación de contexto, generar confianza en el otro, y que tengas una escucha activa, una escucha amorosa, una escucha empática. ¿Para qué? Para que desde el otro lado la persona pueda comenzar a hablar. Y las preguntas van a surgir. Para eso, también tenemos que trabajar nosotros con nosotros mismos. Es decir, nunca vamos a saber qué responder, nunca vamos a saber cómo ayudar si nosotros no hemos comenzado con una transformación personal. Hace unos días, es decir, siempre, todos los días tengo alguna consulta a través del WhatsApp. Es decir, ustedes saben que dentro de la CMC yo debo tener unos 50 grupos más o menos, aproximadamente, más los grupos de otras instituciones con las cuales también trabajo, más los grupos de la política, o sea, muchísima gente tengo en el WhatsApp y también en el Face. Con las cosas que publico y demás, siempre tengo alguna consulta con respecto a cómo hacer en algunos casos. Y ustedes, fíjense que a través de WhatsApp o a través del Face, nosotros no podemos verle la cara, los gestos a la persona, solamente tenemos que leer entre líneas a través de esos mensajes. Y he aprendido mucho, he aprendido muchísimo, porque cada vez que me hacen una consulta, la mayoría de las veces, la persona que hace la consulta está en el papel de víctima y no protagonista de su vida. La mayoría de las veces, prácticamente por no decir el 100%. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, cuando nos comenzamos a abrir y todo lo demás, entonces ya podemos empezar a preguntar cosas que tienen que ver con lo que ellos quieren verdaderamente. Y ayudarle a correrse de ese lugar de que todos se lo hacen a ella o a él. Que simplemente las cosas son como son y vos las tomás de la manera que las tomás, porque vos sos como sos. Entonces, cosas que son muy importantes en esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque les voy a contar un caso muy, muy especial, muy especial. Creo que lo he contado en alguna ocasión. Este caso lo seguimos llevando con una compañera, con una colega, es decir, alumnos. Y sinceramente, al principio cuando comenzó esto, cuando comenzamos con este grupo, se llama Programa de Liderazgo, y es acompañar, sostener, ser oferta de escucha, ser oferta de rigurosidad, ser oferta de amor, de acompañamiento, se dio estos casos de papás que estaban teniendo dificultades con sus hijos con cáncer. Entonces, la emocionalidad de esas personas es muy alta. Y la situación de víctima también es real, porque están siendo víctimas, pero yo como coach tengo que abstraerme de eso para que esa persona pueda verdaderamente salir de esa situación y ser protagonista de su vida. Y es increíble cómo aprendemos de casos que son extremos. Y digo extremos porque en esta semana, por ejemplo, dos situaciones se dieron
en esto. Una fue en un registro civil. Acá en Argentina, para los que no son de Argentina, en el registro civil, las personas se casan, ¿no?, a través de el registro civil, que serían las leyes de nuestro país. Y fue una mujer con cáncer, muy mal y caminaba muy despacio, fue a casarse. Hacía bastante tiempo que estaba viviendo con su pareja, tenían un hijo y se fueron a casar. Entonces la persona que estaba al frente, que tiene que hablar y que tiene que hablar de un futuro y de que van a formar una familia y todo lo demás, sinceramente él dijo no sabía qué decir. A lo que la mujer le dijo a él, no se preocupe, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Y entonces él le dijo, bueno, sí, no, yo estoy aquí para casarme porque yo sé que voy a vivir. Entonces ella modificó y ella cambió esa actitud de algo que le pasaba y que los que la podían ver estaban suponiendo cosas que ella no creía ni sentía de sí misma. Y el otro caso es de un papá que está haciendo la formación y que tiene 2 niñitos que tienen cáncer diferente. Y a su vez a él le han diagnosticado principio de leucemia. Cuando lo vemos así, decimos qué tremenda situación, ¿no? Aquellos que somos padres, que somos abuelos, decimos que qué me quejo. Ahora, ¿cómo ayudo a una persona que está viviendo una situación así a que se corra del lugar de víctima y todo me pasa a mí para pasar a ser protagonista de su vida? Para eso me tengo que correr yo de mis situaciones, de estas cosas que yo a veces no puedo manejar, que tienen que ver con las cosas como, ustedes vieron que acá dice conversaciones de completud, de juicio, de quiebres, de posibles acciones, ya las vamos a ver un poquito. Bueno, ¿cómo me corro yo de mis problemas personales? ¿Cómo me corro yo de las situaciones que a diario me pasan y me quejo para poder comprender esta situación y pararme en esa postura de poder ayudarlo para hacerle las preguntas correctas para que él pueda trabajar con sus emociones? Y no solamente él, sino que pueda ayudar a toda su familia. Es increíble lo que se está logrando con esa familia, les aseguro, es increíble. Y todo es a través del coaching. Así que hay algo que a mí me gustaría que a ustedes les quedara claro hoy. No se enfoquen tanto en qué van a preguntar, cómo lo van a hacer, en qué momento, sino enfóquense en la escucha empática, en la escucha activa, y primero aprendan ustedes, ¿no?, a eso. Perdón. Quería leer el mensaje y apreté otra cosa. como siempre me suele pasar acá. Ahí está. Bien. Creí que podía haber alguna pregunta. Ahí está. Continuamos entonces con esto. Y vamos a hacer algunas, les voy a decir así a grandes rasgos qué significa esto de las conversaciones de completud, de quiebre y demás, para que podamos tener un panorama de lo que nosotros necesitamos hacer en este tema de las conversaciones. Y después vamos a trabajar con algunos de ustedes si tienen alguna pregunta específica. Vamos a ver cómo trabajamos con esto de lo que es el coach y el coachee. De completud. ¿Qué significa esto de completud? Completar es de alguna manera terminar con procesos inconclusos. Entonces,
¿cuáles son esas conversaciones que no te hacen sentir completo? Esas conversaciones internas, esas conversaciones que a veces decimos que me hacen ruido, me hace ruido esto. Hoy una de las personas a las que por ahí me preguntaron algunas cosas, ya sé de la semana pasada que venimos trabajando, y ella me contestaba que no se había dado cuenta de cuántos miedos tenía y que eso era lo que la había llevado a tomar algunas decisiones. Y había hecho un listado de todos los miedos que tiene. Y esas cosas van saliendo cuando nosotros vamos hablando con la persona. Ella no se había dado cuenta de que muchas de las decisiones que no había tomado y que no toma tienen que ver con miedos. Miedos que algunos pueden ser reales y otros que no existen, que son miedos que ella tiene en su mente, ¿no? Que le cierran muchísimas posibilidades. Entonces, cuando yo comienzo a declarar cosas que tienen que ver con mi completud, que tienen que ver con lo que yo quiero, ¿no? Para mi futuro, para mi realidad, entonces comienzo a concluir con esas conversaciones internas que no me dejan avanzar. ¿Para qué? Para tener nuevas experiencias. Perdón. Vamos con esto. Conversaciones de juicio. Esas conversaciones de juicio es un poco como dice acá, higienizar al observador, ¿no? Vamos a comenzar a pensar y a observar nuestro observador. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y no puedo? Estos son esos juicios limitantes que si no los descubro, no los puedo cambiar y no los puedo transformar. Entonces, cuando yo tengo un coachee al frente, si él no puede o ella no pueden identificar cuáles son justamente esos juicios que están haciendo de las no posibilidades, si son limitantes, ¿cómo y de qué manera los puede transformar? Transformar para que verdaderamente se les abra ese abanico, ¿no?, de posibilidades. Conversaciones de quiebre. No me voy a detener mucho en esto, después incluso ustedes tienen allí para leerlos, porque no son clases en realidad profundas estos, sino talleres para que ustedes puedan ir teniendo algunos tips y algunas posibilidades para comenzar a practicar y a ayudar al otro, ¿no? Esas conversaciones de quiebres. Cuando tenemos juicios, ¿cuáles de estos juicios sostienen él o los quiebres para él o los distintos compromisos? Es decir, cuando nosotros tenemos el coachee adelante, cuando nosotros comenzamos a hablar con las personas, nos damos cuenta cuál es el compromiso que la persona tiene. Es decir, nosotros siempre estamos comprometidos con algo. Siempre. A veces podemos decir que, para darte un ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo. Es decir, yo quiero hacer, no sé, 10 alumnos en este mes, 10 alumnos de la CMC. O en realidad quiero rendir mejor en mi trabajo. Y ese es un compromiso que yo asumo, ¿verdad? Ahora, en el momento de hacer los 10 que yo quiero, los 10 alumnos de la CMC, o mejorar y ser más productivo y rendir más en mi trabajo, a la hora de eso yo me quedé dormido, hice otras cosas,
Las cosas urgentes, esas que nos sacan de las cosas importantes, las cosas urgentes me desviaron del objetivo. Entonces yo me comprometí con todas esas cosas, pero no con el objetivo que yo tenía. Entonces, ¿para qué está comprometido el coaching? ¿Qué es lo que el coaching quiere y busca? Entonces yo puedo, de acuerdo a eso, comenzar a trabajar con él o con ella para que pueda ver que todo tiene precios a pagar. Todo tiene un costo. Muchas veces nosotras, las mamás, las que hemos tenido niños, decimos que, bueno, lo más hermoso es tener un hijo, llevarlo los 9 meses en el vientre y todo lo demás. Pero esos son precios a pagar para tener un hijo. Todo tiene un precio en esta vida, todo tiene un costo. Entonces, si yo quiero algo, me tengo que comprometer con ese algo y tengo que estar dispuesta o dispuesto a pagar los precios. ¿Qué precios está dispuesto a pagar el coaching para que pueda cumplir con los objetivos que se proponen? Y esos son compromisos que nosotros tenemos que hacer. Compromisos que el coachee y el coach tienen que hacer en el momento de esto de las conversaciones, ¿no? Y algunas de estas preguntas, porque muchas veces hay personas que dicen, vienen y se sientan al frente tuyo y te dicen, lo que pasa que a mí no me gusta pedir ayuda, lo que pasa que a mí no me gusta contarle los problemas a los demás, lo que pasa que a mí, entonces, ahí tenemos consecuencias, pagamos precios. Y hay que ser directos en eso. ¿Qué precios estás pagando por no pedir ayuda? ¿Qué precios estás pagando por no ser claro en los pedidos? ¿Qué precios pagás por no comprometerte con la relación? Como suele decir Leo en este caso, tenemos relaciones por compromiso o nos comprometemos con las relaciones. Entonces, acá esta es una conversación para posibles acciones que ustedes pueden llevar en esto de las sesiones de coach. Asumimos que es posible transformar las cosas, ¿no? Es decir, muchas personas piensan que no pueden cambiar, que no pueden modificar, piensan que tomaron decisiones hace mucho tiempo y que eso ya está, ya la tomaron. Tenemos que saber que las decisiones que tomamos no tienen por qué ser terminantes. Tenemos que darles la tranquilidad al coach que si hoy toma una decisión, esa decisión no tiene por qué ser terminante, que esa puede ser la decisión que hoy siente que debe tomar, pero más adelante puede ser otra. A veces nos quedamos atascados en el camino porque creemos que si tomamos una decisión, eso ya no lo podemos cambiar nunca, nunca, nunca más. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a trabajar con algunas preguntas que ustedes tengan? ¿Qué te parece, L, Claudio, si ustedes tienen algunas preguntas que quizás les han estado haciendo, algunas situaciones que han estado viviendo, que no saben cómo llevarlas adelante, o que les surgió una duda de cómo ayudar en ese caso, de cómo trabajar con ellos. A veces esto y lo digo porque a mí me ha pasado, todas estas reglas que tenemos como coaches, ¿no? Desde el coaching, de que no tenemos que aconsejar, de que nosotros no
no ayudamos, sino que acompañamos, de que somos facilitadores, de que, bueno, todas esas conversaciones que nosotros tenemos a la hora de tener un coachee al frente, a veces nos condicionan muchísimo. Entonces, confíen, confíen en lo que aprendieron, ¿sí? Porque esas conversaciones tienen que ver, yo creo que les he hablado del yo 1 y el yo 2, ¿verdad? El yo 1 tiene que ver con esas conversaciones que les estoy diciendo ahora, ¿no? Que son las condicionantes. Ahora, el yo 2 el yo 2 es el que se preparó, el que estudió, el que practicó. Confíen en el yo 2 y dejen y acallen esa conversación interna del yo 1 en el momento de ayudar. Y se van a sorprender de las cosas que van a lograr. Hace poco, ustedes saben que vengo acompañando a un candidato también en la política. Y yo tengo un cartel acá que dice que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Y cuando entró por esa puerta y comenzamos, o sea, lo saludé, automáticamente miró ese cartel y me dijo, eso que está ahí describe cómo me siento hoy antes de que me preguntes. Entonces, comenzamos a trabajar con eso y fue increíble, o sea, es increíble lo que de allí surgió y cómo está llevando adelante esto que era que es su vocación. Así que imaginen que yo, esta persona la conozco, es muy conocida aquí también, y yo pensaba, ¿cómo iba a ser yo para ayudar a esta persona? Primero que conozco muy poco de política, segundo, bueno, están las creencias limitantes y no me creía del todo capacitada para poder ayudarlo, para poder llevar adelante esto, pero me lancé. O sea, a ver, tuve fe, prendí el fosforito y la llama de la fogata se prendió. Aprendí a confiar en eso, ¿no? Aprendí a confiar. A mí me sirvió mucho esto del yo 1 y el yo 2. Cuando yo estoy al frente de una situación, me pregunto, ¿quién está? ¿El yo 1 o está el yo 2 ahí? Cuando tengo que hacer algo. Entonces, si yo tengo que obrar como coach, me pregunto, ¿quién está acá? ¿Quién está como coach? ¿El yo 1 o el yo 2? Y prefiero siempre que esté el yo 2. ¿Sí? El yo 1 siempre me va a estar condicionando y no me va a permitir ayudarlo. Así que me observo y me planto allí. A ver, si hay alguna pregunta, creo que aquí... bien. Dice Jesús, ¿cómo ayudar a una persona deprimida? ¿Será Jesús? ¿Cómo ayudar a una persona deprimida? Puede ser que diga que perdió a uno de sus seres queridos. Vamos con Jesús y después voy con la otra que sigue. Y si hay algún L, Claudio, allí estamos para escuchar, ¿no? También los aportes de ustedes. Primero, todos sabemos que una pérdida es una pérdida y se necesita hacer un duelo. Por lo tanto, uno de los errores muy comunes que nosotros cometemos con las personas que han perdido un ser querido es, digamos que minimizar lo que pasó. Bueno, ya va a pasar el tiempo, les decimos que no lloren, te va a hacer mal, no llores porque te va a hacer mal. No. Y esos son errores tremendos. Porque si nosotros no le permitimos a la persona hacer el duelo,
entonces esa persona nunca va a terminar de soltar ese dolor. ¿Recuerdan la actividad que hicimos la semana pasada de tomar ese lápiz o lo que tuvieran ahí a mano y llevarlo fuerte al estómago, al corazón, a la garganta, a donde fuera que tenían esa emoción y después soltarlo? Bueno, es necesario que yo sea consciente de esto que me duele, por qué me duele, saber que verdaderamente esta persona que yo perdí, y si soy creyente con mayor razón, la voy a volver a ver, que solamente no está en el plano en donde yo estoy, pero que después la va a volver a ver. Pero para eso, esa persona primero necesita ser consciente de que se fue, de que la va a extrañar, se fue de viaje. Lloralo todo lo que lo tengas que llorar. Y después, entonces, comienzo a aceptar. Y cuando comienzo a aceptar esto, entonces ya se me abre un abanico de posibilidades. No conozco otra forma de ayudar. He estado cerca de personas así. Yo personalmente, cuando he perdido seres queridos que perdí en un año y medio, mi mamá, mi papá, la señora de mi papá, o sea, los perdía a todos allí en ese año y medio. Anteriormente un sobrino. ¿Qué es lo que yo hago? Es eso, ¿no? Es llorar lo que tenga que llorar, y después viene la aceptación y la seguridad. Yo, o sea, a ver, tengo la total certeza de que yo con esa persona la voy a volver a ver. La total certeza de que la voy a volver a ver, y eso me deja tranquilidad, paz y felicidad. Solamente va a pasar un tiempo, nada más, y la voy a volver a ver. Puede que te sirva, puede que no, pero creo que esos son los pasos que uno tiene que seguir, especialmente en eso, ¿no? Marcia dice, tengo un prospecto para un upgrade. Mi pregunta es, ¿cómo le ayudo si desde su observador ya dice no puedo pagar el siguiente nivel? No tengo plata, tengo otras cosas pendientes. Bien, Marcia. Bueno, acá estamos hablando de lo que es creencias limitantes, ¿no? Esta persona evidentemente ya comenzó a ver de manera negativa todas esas cosas. Entonces, yo no sé a qué te referís con esto, ¿no? Upgrade, no sé si es un segundo año, no sé. Silvia, permiso. Sí. Bueno, con respecto a esta pregunta que está haciendo Marcia, yo creo que es una muy, muy común. En este momento somos 3.400 estudiantes, de los cuales la mitad debe haber querido subir o debe tener un familiar que quiere estudiar, pero no tiene el dinero, no tiene el tiempo, no tiene nada para poder hacerlo por este momento. Entonces yo creo que es algo muy común, y personalmente yo lo he visto y lo he vivido muchas veces, sobre todo porque hay personas que vienen con esa conversación de que no tienen el dinero. Esto, para ir un poquito más lejos, no tan puntual en este caso por ahora, me gustaría simplemente dejar algo que para mí es importante. Las personas que van a venir a nosotros como coach, que nos van a rodear, que conocen lo que hacemos, vienen en algo que yo lo puedo definir como una nube, el cual no les deja ver. Una nube de problemas, situaciones, circunstancias, lo que sea, pero no los deja ver más allá. Esa misma nube los llena de miedo, y obviamente cuando no podemos ver qué es lo que hay más allá, no nos animamos a hacer un paso, porque si hacemos un paso puede haber un pozo, puede haber algo que me pueda picar, morder,
puede haber... Zona de confort. Sí, tenemos esa zona de confort. Sin embargo, cuando no vemos la situación, lo que hay después, entonces muchas veces lo he escuchado a Leonardo, esas aulas que mencionaba, cuando tenía estos coaches que le planteaban esto y él les decía, bueno, pero no vas a poder obtener esto si no das un paso adelante y si no avanzás. Y el coachee te dice, bueno, pero si yo pudiera saber lo que hay ahí, sí, lo hago, me meto en un préstamo, deudas, pido, hago. Si yo supiera que me va a salir bien o que va a haber allá adelante, lo hago. Entonces Leo dice, pero si no lo haces, no vas a saber qué es lo que hay ahí adelante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que acá estamos viendo con algo económico, con algo temporal, sin embargo, esto se aplica también a lo familiar, sentimental, emocional, profesional, personal, de cada uno, en el cual tenemos estas creencias limitantes llenas de miedos, el cual nos impide a dar este paso. Entonces, vamos ahora avanzando, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay preguntas poderosas que nosotros nos ayudan primero a hacer que el coachee vea y salga de esa nube, el cual no lo dejan ver. Como por ejemplo, vamos a hablar de qué 3 cosas te impiden. Acá Marcia está mencionando de que no tengo plata. Bueno, ¿qué 3 cosas te impiden a tener el dinero? Entonces, ya la persona la sacás de ese problema. O sea, los coachees vienen con un problema porque el problema del dinero lo van a tener siempre, lo vienen teniendo hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y toda su vida no les sobró $1,000, $2,000 por mes. Toda la vida. Inclusive nosotros mismos hemos vivido una vida a donde años no nos han sobrado $1,000. Entonces nos vamos a encontrar con personas de que van a... Entonces, ¿qué 3 cosas te impiden? Claudio, sí. Perdón, en eso justamente tiene que ver con eso. Comprometido está. ¿Con qué está comprometido? Y se compromete con el no tiene plata, porque tiene otras cosas pendientes. Es decir, ¿con qué estás comprometido? Entonces, ahí es cuando justamente le decimos, bueno, pero verdaderamente querés hacer eso. ¿Qué 3 cosas, como vos decís, te lo impiden? Cuando vos le decís qué 3 cosas te lo impiden, realmente te das cuenta de que el único responsable de eso es él o ella. Tengo una participación, ¿puedo? Adelante, L. Hace poco que abrieron la profundización de física cuántica, escuché algo muy claro que nos comentaba Leo y hablando de la energía. Decía, si tú te conectas hablando de las deudas, si tú te conectas con la deuda, ¿qué sucede? Viene un pensamiento recurrente y dice, debo la casa, debo el carro, debo quizá en una tienda. Entonces la persona, para poder liquidar esa deuda que se le está haciendo no liquidable, se sigue conectando con la deuda, entonces se endeuda para pagar deudas, pero sigue endeudada. Si tú te conectas con el dinero, que en un principio dirías, esa persona es ambiciosa, no, el dinero se ve como un instrumento para llegar a tus objetivos. No es el objetivo el dinero, es solo la herramienta, ¿sí? Para comprar. Entonces, si yo me conecto con el dinero para poder pagar mi casa, que ese es el objetivo, entonces voy a generar más ingreso para ir liquidando las deudas, pero mi conexión es con el ingreso. ¿Cómo obtenerlo? Para poder pagar como solo un trampolín. Entonces, aquí viene siendo algunas cosas en nuestra historia o en nuestra vida, que entre el observador, las emociones, las imágenes, las creencias,
Y entonces si volteamos hacia otro lado y creamos lo que también hemos aprendido de la realidad paralela, no me gusta esto que estoy viviendo, entonces ¿cómo me gustaría? Entonces la creo, me paro a un lado y digo, ¿qué quiero a partir de aquí en adelante? Sufro, no tengo dinero, porque sí es verdad, para invitarlos creen que somos vendedores de becas, de coaches, ¿no? Pero cuando entonces empiezan a ver los resultados de tu corporalidad, de tus acciones, de tus decisiones, ven que tú no estás vendiendo una beca, estás vendiendo un estilo de vida, una forma de ser. Entonces, esas personas que no tienen el dinero porque no se dan cuenta, sí se dan cuenta de lo que está sucediendo en ti. Y la mayoría de las personas quieren lo que tú tienes o lo que tú les inspiras o lo que tú les ofreces. Si no te lo piden, observan y se van dando cuenta hasta que llegan y te preguntan. Porque cuando alguien quiere algo, lo consigue. Pero como dice la maestra Silvia, si ellos no se dan cuenta, no van a pedir algo que no saben que existe, porque no saben cómo se siente. Y es algo de no tener esa conversación. El sábado que estaba en seguridad pública con los policías, estuve dando un entrenamiento, decía Leo que nos conectamos vía remota, ¿cómo le vas a hablar a ese joven que nunca ha escuchado qué es el amor y un te amo? ¿Y cómo vas a llegar tu policía a rescatarlo de las adicciones? Porque van a ser jóvenes que lleguen por primera vez, pero no van a tener esa conversación del te amo en su cabeza porque nunca la han tenido. No van a tener una conversación del entusiasmo porque no saben qué es. Entonces, primero hay que crearles la sensación del entusiasmo, y platicaba algo que ya nos ha platicado, de unos jóvenes futbolistas que los llevaron unos jóvenes de la calle que subieron a un avión en primera clase de 5 estrellas y los pusieron en un hotel y les dieron a sentir y a conocer lo que es tener toda esa vida. Cuando volvieron a la calle, después de toda esa experiencia y ese viaje, ya existía la conversación en su cabeza de ese estándar de vida. Jamás volvieron de posibilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Como existió esa conversación en su cabeza, ellos dejaron la calle y empezaron a ser futbolistas. Y es algo que tiene que ver con darse cuenta, con crear esas conversaciones y aprender. Pero a veces no, tenemos que, a Marcia yo le recomendaría, yo algunas de mis amigas que ya están inscritas, duraron meses en darse cuenta, pero seguí manteniendo cada cierto tiempo estas conversaciones y solos ellos se dan cuenta y es cuando te piden la inscripción, por ejemplo, o la ayuda, o pasan al otro nivel. Gracias, gracias. Perfecto, gracias a ti, Ele. Bueno, con respecto a lo que él estaba diciendo, eso es muy importante, ayudar a las personas a que se den cuenta de algunas cosas que nosotros ya sabemos cómo funcionan. Sin embargo, siempre, por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia, igual Silvia, estábamos en una situación, porque ahí comenta Marcia, dice, sí, es líder coach y quiere ser director. Estamos hablando de que líder coach, $150, y quiere pasar a $1.300. Es un número, es diferente, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros con Silvia surgió la posibilidad de ir a un intensivo, el cual teníamos que abonar $500 el intensivo cada uno, no los teníamos, al contrario, teníamos deudas, yo en mi negocio, ella con sus cosas. Sin embargo, cuando entendimos lo que estaba diciendo él, cuál es el compromiso el cual tenemos, llegamos a sentirlo y a quererlo aún más que las deudas. Y bueno, lo otro ya vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Después de ese intensivo vino la posibilidad de ser socio fundador. Eran $1.000 ser socio fundador. Obviamente, no solo que no teníamos el dinero, sino que teníamos menos por haber hecho los gastos anteriores que habíamos hecho. Logramos ser socio fundador porque aprendimos qué es el lenguaje
era generativo, que generaba por medio de declaraciones, por medio de pedidos, ofertas y promesas. Entonces pusimos en práctica eso que habíamos aprendido. Empezamos a hacer pedidos, ofertas y promesas y nos dimos cuenta de que eso nos ayudó, el ser socio fundador, a recuperar la inversión y todo lo que habíamos gastado en 3 semanas aproximadamente. Algo que nosotros no se nos hubiese ocurrido. Leo nos dijo en un intensivo que tiene que ver con lo que él le dijo recién, y él nos estaba diciendo, a ver, yo no tenía la cámara activa, ahí está. Leo nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿cómo pueden? Nos dio unos minutos, creo que eran 10 minutos. Dice, ¿cómo pueden generar en esta semana 100.000 pesos argentinos en aquel momento y era algo de 2.500 dólares, que en realidad eran 5.000, ahora es 2.000 dólares, por cómo fue aumentando el precio, pero ¿cómo pueden generar 2.500 dólares en una semana? Entonces ya no nos quedamos con las deudas y los problemas que estamos teniendo, sino que ya empezamos a diseñar, a ver cómo podemos generar en una semana 2.500 dólares. Cosa de que empezaron a surgir muchas y buenas ideas en esos 10 minutos que estábamos allí. Entonces pudimos ver, y él nos preguntó, imagínense si ustedes dedican estos 10 minutos, como estos 10 minutos que se han generado muchas cosas poderosas, todos los días de su vida, y llegan a tener estas charlas. Entonces, esas pequeñas preguntas que sacamos a nuestro coachee de esa nube en el cual no puede ver el más allá, lo que está ahí, y lo sacamos a un mundo lleno de posibilidades de donde hace pasos y camina, y si se da lo que tenía miedo, que en ese lado había justo una pared, bueno, ya sabe que para ese lado no tiene que caminar, que para el otro lado era el camino. Entonces, ¿qué problema hay? Ya está, ya pasó lo peor que podía pasar y ahora puede ir por lo otro. Entonces, Marcia, volviendo y cerrando mi idea, lo que estaba hablando, tenemos muchas herramientas el cual podemos mover a nuestro coachee para que podamos darle eso. Tengo ahora en mi familia, en mis contactos, en personas que me rodean, no solamente socios fundadores, sino que también directores de país. Entonces sé de que lo vas a poder hacer y bueno, para eso también vamos a ir haciendo, creo que aulas específicas para poder ayudar en esos temas. Sí, Silvia. Sí, quería decir que siempre está la decisión de la otra persona, ¿no? O sea que nosotros vamos a poder hacerle preguntas en esto. Lo importante es que la otra persona, yo aprendí en este tema de las ventas, por ejemplo, que siempre hay alguien que compra. O sea, si la otra persona no te compra lo que vos le estás vendiendo, vos te estás comprando la excusa de la otra persona. Pero siempre la venta se da. Así que en este caso es pensar qué es lo que yo le transmito al otro, pero siempre la decisión la va a tomar el otro. Tenemos creencias limitantes, como decía hace un momento L, ¿no? Y me gustó porque ella lo aclaró, habló de la palabra ambición, y tenemos creencias limitantes con respecto a esa palabra. En realidad, siempre la anexamos con lo que es riquezas, con las cosas que son malas, y que sos ambiciosa o ambicioso y eso es malo. Y en realidad, confundimos la palabra ambición con codicia, y no tienen nada que ver. Si nosotros no ambicionamos, nunca vamos a dar un paso de fe, jamás. Esto de no tengo dinero es algo muy común. Si no, no habría un 95% de las personas allá afuera que tienen pobreza mental.
solamente el 5% de la humanidad vive y es autosuficiente de manera económica, por así decirlo, ¿no? Con mucho dinero. Tienen libertad financiera. Solamente el 5%. El otro 95% no llega a fin de mes. Es decir, le sobra mes para el sueldo que gana. Y eso tiene que ver con las creencias limitantes, ¿no? Con esas creencias limitantes que nosotros tenemos con respecto al dinero. Cuando nosotros comenzamos a trabajar esas creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero, entonces comienza a fluir. Eso que dijo Claudio de lo que nosotros vivimos, bueno, yo viví muchas experiencias de esas, ¿no? Cuando dejo de preocuparme por el dinero aparece. Cuando yo me preocupo por el dinero, vivo corriendo detrás del dinero y nunca me alcanza. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Pero hablando de esto hacia la persona que tenemos enfrente y que nos está diciendo, no tengo plata y qué sé yo, bueno, hay ejemplos que nosotros les podemos dar. Por ejemplo, el ejemplo que da siempre Leo. Si te perdieras el celular, si lo usa mucho, ¿no es cierto? Si vos tenés una persona ahí al frente que tiene un celular, todos sabemos lo que cuesta un celular. Perdiste el celular, ¿cuánto tiempo tardás en comprártelo? La mayoría te dice 3 horas, 4 horas, al otro día, pero vuelven a tener el celular. Entonces, ¿cuál es el compromiso que vos tenés con tu vida? Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos y les damos esta posibilidad a la gente, escucharlos. Porque si yo escucho que él verdaderamente quiere cambiar su vida, él o ella, si yo escucho que lo que ellos quieren hacer son pasos que nunca antes dieron, entonces cuando me dicen que no tienen el dinero, yo vuelvo a traer esa conversación y les pregunto, ¿pero no me dijiste que vos querías hacer estos cambios? Entonces, si vos querés hacer estos cambios, ¿cuáles son los precios que vos estás dispuesto a pagar para eso? Si yo quiero tener y mejorar mi relación con mi esposo o con mi esposa, ¿cuáles son los precios que yo estoy dispuesta a pagar para eso? ¿Estoy dispuesta a tragarme el orgullo? ¿Estoy dispuesta a callarme y abrazar al otro cuando el otro me está diciendo cosas que no me gustan? ¿Qué tan dispuesta estoy a pagar los precios de las cosas que verdaderamente quiero? Jaime me dice, me doy cuenta de la diferencia entre ambición y codicia. Gracias, Silvia. Sí, venimos con un paradigma así y ese lo tenemos que modificar porque nos hace tener un termómetro medio bajo de lo que es la parte del dinero, la parte de las riquezas, ¿no? Había otra pregunta. Antonella dice, ¿cómo soltar a una persona o dejarla ir? Porque eso suele ser difícil. Por supuesto que es difícil, Antonella. Es poco fácil, diría yo, más que difícil. Recordá que el cerebro no entiende de negativos o positivos. Entonces, si yo en vez de decir difícil, digo poco fácil, entonces ya me estoy abriendo un abanico de posibilidades. Claro que es poco fácil. Ahora, yo tengo que saber que en los duelos, ya sea pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, un divorcio, hay etapas que tienen que cumplirse. Ojalá pudiera ser tan rápido y tan fácil como abrir y cerrar los ojos. Ustedes saben que cuando yo era chica, vivía en mi mundo de fantasía. Y muchas veces, cuando había algo que no me gustaba, que yo tenía que enfrentar, porque tenía que enfrentarlo, una situación que no me gustaba, lo que yo pensaba era, ay, cómo me gustaría acostarme a dormir y que mañana cuando abra los ojos ya está, esto ya pasó, ya fue. Y creo que cuando fui creciendo también
me fui dando cuenta de que muchas cosas yo quería de esa forma. Y nos sucede eso, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta tener miedos, porque no nos gustan las frustraciones, pero si lo aceptamos a todo eso como parte del aprendizaje, como parte de este crecimiento que nosotros tenemos en la vida, entonces es mucho más fácil soltar. En este caso, Antonella, yo te diría, por ejemplo, algo que ayuda mucho, es comenzar a pensar en esa persona que se fue, esa persona que vos extrañás, esa persona que se fue por un tiempo. Que comiences a pensar en las cosas buenas, positivas que viviste. Comenzar a reírte, comenzar a recordar todas esas cosas buenas. Empezá a notar, no las cosas malas, no que se fue, no lo triste y lo trágico de esto que sucedió, sino lo que te dejó, sino lo que sirvió. Esa persona, el tiempo que vivió, poco o mucho, seguro que ha dejado aprendizajes, ha dejado enseñanzas. Entonces, comenzar a conversar con los familiares, si hay familiares de por medio, comenzar a recordar a esa persona que se fue las cosas bellas, a reírte de las cosas que seguramente en algún momento vivieron. Y eso es increíble, cuando lo pones en práctica, es increíble cómo te hace sentir que es solamente por un tiempo. Vamos con, si hay otra, o sea, podés comentar o alguien más puede hablar sobre eso, ¿no? Marcia dice, lo pondré en práctica, bien. Arturo dice, esto es abundancia y prosperidad, tal cual. Eso, a ver, si nosotros no vibramos en la abundancia, si no vibramos en la prosperidad, nosotros somos energía. Entonces, si nosotros no comenzamos a vibrar, es decir, nosotros queremos, por ejemplo, ganar X cantidad de dinero por mes, y no lo estamos logrando. Hay que trabajar para eso. ¿Y cómo hacemos para trabajar para eso? Es empezar a vibrar en esa frecuencia, porque, como decía L hace un momento, cuando tenemos esas creencias limitantes y dejamos que eso nos gobierne, eso vaya gobernando nuestra vida, suponiendo que vamos a ponerle un porcentaje, el dinero está en el 500, de la energía la vamos a poner del 100 al 1000 o del 1 al 1000, el más alto es el amor. En el 500 vamos a poner la frecuencia de lo que es el dinero. Está en el 500. Nosotros queremos ganar más dinero, pero si a la mañana, por más que hagamos declaraciones que queremos ganar más dinero, después comenzamos con las conversaciones, sí, pero la calle está dura, pero yo no vendo, pero no me alcanza, pero no esto, y comenzamos a tener esas conversaciones y nosotros vibramos en el 200 o en el 300, entonces nunca vamos a llegar a conseguir lo que queremos porque no concuerda la vibración, ¿se dan cuenta? A veces nosotros pensamos, por ejemplo, estamos, y conozco eso, también porque lo he vivido, pero este tema de me van a robar, ¿no? O sea, yo salgo con miedo de que me van a robar, estoy vibrando en una frecuencia. En la misma frecuencia que el ladrón está vibrando porque él va a salir a robar. Por lo tanto, cuando salimos a la calle, ¿qué creen que pasa? Yo me encuentro con el ladrón porque estamos vibrando en la misma frecuencia. Si yo Maestra, sí. En ese punto, fíjese qué impresionante. Vibro de que me van a robar y me roban. Y en mi caso, me han asaltado 3 veces. 3 veces. La última fue con una pistola.
Y las 3 veces nunca sucedió nada y hasta no reconoció mi cerebro esa conversación de asalto. Y me decía, dame tu celular. Y yo lo tenía aquí en mi mano y le decía, sí, tranquilo, no pasa nada, sí te lo voy a dar. Pero en realidad nunca se lo daba. Y las 3 veces sucedió lo mismo, que le decía, pero me das mis llaves de mi casa, por favor. Y el ladrón tampoco tenía esa conversación de que iba a conversar con la persona que iba a asaltar. Total que agachaba, sacaba de la bolsa las llaves y me las daba y se iba. Esa fue una vez, 2, 3. Y las 3 veces me sucedió lo mismo y nunca hubo un impacto en mi persona porque yo no sabía, como yo esperaba escuchar esto es un asalto, mi cerebro nunca escuchó eso y yo no lo reconocía. Entonces no pasaba nada. Ya cuando se iba, entonces yo creaba imágenes en mi cerebro, me asaltó y ahí empezaba un proceso, pero reconocía que no me había pasado nada. Es lo mismo al revés. Y es Así tan es. importante. Ese era mi comentario. Gracias, gracias Ele por eso, por compartir eso. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos encontrar pareja, cuando queremos tener un hombre o una mujer que nos ame y demás. Entonces, nosotros tenemos un ideal, es decir, nos hacemos un ideal de persona, pero tenemos una historicidad, tenemos familias que han tenido conflictos y resulta que nosotros tenemos un ideal, pero cuando salimos a buscar, nosotros vibramos en la frecuencia equivocada. Es decir, muchas veces hay mujeres que han tenido 2 o 3 parejas en la vida, mujeres u hombres, 2 o 3 parejas, y siempre me pasa lo mismo, dicen, ¿no? Siempre elijo, o sea, siempre me pasa lo mismo, yo no sé por qué todo me toca a mí, nunca me hago responsable y cargo de que yo estoy eligiendo, entonces todo me pasa a mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo quiero también tener una pareja, obviamente, ¿a quién no le gusta una pareja que lo ame, que le den las cosas que verdaderamente quiero? Pero ¿qué sucede? Cuando termino de hacer esa declaración, después comienzo a decir, no, pero si siempre los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales, y empiezo a vibrar en la frecuencia donde están todas esas personas que yo considero que son iguales. Entonces, cuando salgo a la calle, ¿qué me encuentro? Me encuentro esa persona con la cual yo estoy vibrando, porque esa es la conversación que yo tengo dentro. Y estoy vibrando en esa frecuencia. Hemos ido para todos lados, ¿no? Esta noche, pero bueno, todas estas cosas nos ayudan a justamente tener un panorama un poco más amplio de cómo actúan, cómo actuamos generalmente, ¿no? Por eso es tan importante que nos hagamos cargo, que nosotros nos hagamos cargo de que estamos donde estamos por las decisiones que nosotros hemos tomado, no por nadie más. Es decir, que nosotros somos responsables de eso. Jaime dice, no estaba mal ser ambicioso. No, Jaime, seguí siendo ambicioso. Ambicioso con tu pareja, con tu familia, ambicioso con tus cosas, con lo que vos querés, ambicioso con el sueldo que querés ganar, con el importe mensual, ambicioso con el coach que querés ser, ambicioso con todo. Jesús dice, programación mental positiva. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente vaciará tu bolsillo, llenará tu bolsillo. Así es, Jesús. Daniel dice, hola, en el curso se trata sobre eliminar creencias limitantes sobre el dinero, soy nuevo. Ah, bien, Daniel, bienvenido Daniel a este taller. En realidad, los lunes hacemos así digamos que una clase un poco general de algunas cosas, no hay profundización sobre ello, Daniel. Se trata de las conversaciones que tenemos con el coachee y surgió de todo acá, o sea, surgió sobre el dinero, sobre la pareja, sobre el robo, surgió sobre todo, pero dentro de las aulas tenés también explicación sobre ello.
¿Cómo reorganizar, dice Sofía, mis conversaciones sobre el dinero? Hacemos lo que nos gusta, sería... En ese caso, Sofi, hay que comenzar, primero hay que saber cuáles son las conversaciones que yo tengo con el dinero, es decir, tengo que comenzar a ver qué es lo que a mí me está deteniendo con eso, ¿no? ¿Cuál es la conversación limitante que yo tengo al respecto para poder cambiarla? Y para poder generar otro surquito, para que las declaraciones que yo haga después puedan ser efectivas. Y cuando yo hago la declaración, me aseguro de no seguir teniendo esa conversación. Porque, como dije recién, si yo hago una declaración, pero después de hacer esa declaración, por ejemplo, voy a salir a la calle y voy a vender 20 productos, porque estos productos a mí me van a generar el dinero que yo necesito este día. Pero yo salgo a la calle y el primero me dice que no, y el segundo también me dice que no, y entonces yo comienzo a tener las conversaciones. No, es que la calle está dura, que no, la gente no tiene dinero, entonces comienzo a tener nuevamente, vuelven a mí esas creencias limitantes. Entonces, ¿qué sucede? No vendo. Me vuelvo a casa frustrada, sin el dinero, sin las cosas que yo... Entonces, hay que, para eso, ¿cómo lo reorganizo? Teniendo nuevas experiencias. Y cuando hay cosas que a mí no me gustan, entonces cambio la conversación interna. Para eso tengo que aprender a observarme. Para eso tengo que observar el observador que soy. Es decir, ¿qué es lo que yo pienso del dinero? ¿Qué estoy pensando del dinero? ¿Pienso que el dinero es un medio para que yo pueda obtener las cosas que quiero? ¿O pienso que el dinero es malo, que el dinero que es sucio, que hace mal a las personas, ¿cuál es la creencia que yo tengo al respecto del dinero? Entonces, una vez que la descubro, entonces comienzo a trabajar con ello. Y después de eso, entonces también tengo que hacer otro surquito nuevamente para poder creer que verdaderamente el dinero está para todo el mundo. Está para todo el mundo. Ahora, ¿quién lo tiene? Y aquellos que conocen algunas leyes que tienen que ver con las leyes de la riqueza. Jaime dice, buena L, me enseñas a ver diferente las altas tensiones de mi vida. Buenísimo. Aníbal, serenamente ambicioso, tal cual, muy bueno. Claudio ahí compartió unas aulas para que pueda tener más claro algunas cosas, Daniel. Bueno, genial. Ahí estamos. Espero que haya servido, que hayan aprendido, que hayamos aprendido, porque todos aprendemos en esto, de enseñarnos y enseñar, que hayamos aprendido algo más que nos sirva en esto de las conversaciones que podemos tener con los demás. Estamos en la CMC con la posibilidad de llevarle esto a todo el mundo. A todo el mundo. Yo me doy cuenta de lo importante que es que nosotros podamos abrir la boca y decirles a las personas la gran posibilidad que tienen de estudiar, de prepararse, de sacar esa mejor versión que tienen, a un precio que realmente es irrisorio. Y tiene que costarles algo. Tiene que costarles, porque si no les cuesta, nosotros hemos regalado becas, y ¿saben qué? No las han aprovechado. No las han aprovechado. Entonces, las cosas nos tienen que costar, así como nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos. Todo lo que nos cuesta es lo que verdaderamente le damos valor. Si no, fíjense cómo está la sociedad hoy,
de estas gratificaciones inmediatas. Es decir, la infelicidad no viene por las carencias, viene por los excesos. Entonces tengamos cuidado con eso. A veces queremos darle de todo a nuestros hijos para que no pasen las cosas que nosotros pasamos sin darnos cuenta que nosotros somos lo que somos por las cosas que vivimos. Entonces permitámosle tener esas experiencias a ellos. Permitámosle que puedan crecer, que puedan ser personas de bien, así como nosotros crecimos. Y llevémosle el coaching a todo el mundo, porque esa es la meta. Es mi primera clase, dice Verónica, estoy encantada, muchas cosas muy interesantes. Bueno, gracias Verónica, y la verdad que fue así una clase, como le llamamos acá, popurrí, no sé cómo le llaman en otros lados, pero mezcladito, pero fue bueno, me encanta compartir con ustedes, gracias Ele, muchísimas gracias. Y a Claudio también por la participación y la ayuda. Nos vemos pronto, no sé quiénes van a estar, nosotros vamos a estar en Bogotá también, Bogotá, Colombia, vamos a andar por allí como del 24 al 27, si no mal no recuerdo, pero también vamos a andar por Cartagena y después por Bogotá. Muchísimas gracias a todos y ojalá que Ele dice Aguascalientes, Bogotá. ¿Quién es de Aguascalientes? ¿Ele? No, vos sos de México, Ele. Yo soy de Sonora, de Hermosillo, Sonora, México, y Marcia es de Aguascalientes, México. Y Verónica Becerril es amiga mía, justo acaba de ingresar el sábado. Ella también es desde aquí, Hermosillo, Sonora, México. Ah, bien, bien, bien. Bueno, si hay gente de Bogotá, nos vemos allí en Bogotá, que también vamos a hacer presentaciones.